dice que los egipcios fueron los primeros en dedicar imágenes o construir imágenes a los ídolos. De ellos fueron también los primeros en construir templos a sus ídolos. Para que usted tenga una idea, dentro de toda la civilización de Egipto, los dioses más importantes tenían un templo cada uno, donde los egipcios construían un templo y dentro del templo tenían la imagen de su dios. Ahora, ese templo no era abierto al público, sino solamente los sacerdotes que adoraban a ese dios podían entrar dentro del templo. Ahora ellos tenían diferentes rituales. Por ejemplo, su costumbre era que todas las mañanas iban a despertar a su dios. Se reunían los sacerdotes y se iban cantando rumbo al templo. Entraban por la puerta, su dios estaba al frente y se ganaban una cierta distancia del templo y le comenzaban a cantar para que su dios despertara. Posteriormente, ellos suponían que había despertado la imagen, la tomaban, la bañaban, la vestían, la cambiaban y así mantenían la conservación de la imagen de su ídolo. En ese contexto fue que el salmista escribe el Salmo número 121 hablando: no se dormirá el que guarda a Israel. Ellos, sus dioses, se dormían y los tenían que ir a despertar, pero el Dios nuestro no toma un descanso, Él no toma una siesta, Él nos despierta por la mañana, nuestro Dios lo vigila constantemente. Alabado es su nombre. En ese mismo contexto también se escribe el Salmo 115. Las imágenes de ellos tienen mano, mano palpa. Pies tienen, mano anda. Manos tienen, mano palpa. Los ojos tienen, mano ven. No hablan con sus gargantas. Y el salmista dice: y semejante a ellos son todos los que los hacen y los que los siguen. Así es, Señor. Pero Dios nuestro no necesitamos andarlo trayendo de los hombros, porque nuestro Dios está en todas partes. Donde quiera que usted le alabe, allí se va a hacer presente su Dios. No es necesario que estemos encerrados en cuatro paredes para alabar a Dios. ¿Sabe? Mi Dios también se siente en la calle, también se siente en el mar, también se siente en el aire, también se siente viajando en un bus, estudiando allí también se siente la presencia de Dios, porque Dios no está encerrado en cuatro paredes, sino que su gloria llena toda la tierra. ¿Cuántos quieren ese Dios grande? ¿Cuántos alaban a ese Dios grande? Bendecido, alabado sea su santo nombre. Ahora ellos tenían diferentes culturas y su civilización comenzó a crecer. Pero sabe que para que su civilización creciera fue importante un muchacho, un hebreo. Fue el que provocó el paso, por así decirlo, para que la civilización se convirtiera en una mega civilización en Egipto. Y Dios utilizó al muchacho llamado José. Cuando José fue vendido a Egipto, usted recuerda que Faraón tuvo un sueño y mandaron a buscar a José de la cárcel. Cuando tenía 30 años se presentó ante Faraón. Y Dios a través de José interpretó el sueño de Faraón. Y Faraón lo puso a cargo de la administración del alimento cuando iba a haber abundancia. Pero sabe que José comenzó a vender y utilizó 4 técnicas que convirtió a Egipto en la mega potencia. Lo primero, cuando la gente comenzó a necesitar, José comenzó a vender el alimento y todo el dinero en efectivo quedó en Egipto. Todo el dinero de Egipto y de los demás pueblos, cuando iban a Egipto, todo el efectivo quedó en Egipto. O sea, Egipto comenzó a crecer económicamente. Una vez que se terminó el dinero en efectivo, ya la gente no podía dar el efectivo, utilizó la segunda técnica. Los demás habitantes que tenían hambre comenzaban a dar sus animales y sus ganados. Y así Egipto comenzó a adquirir ganados y comenzó a tener diferentes animales que comenzaron de alguna manera a tener una inmensa cantidad de ganados. El faraón, una vez que se terminó el ganado, la gente vendía sus territorios y así Egipto
Egipto comenzó a extender sus límites y José vendía alimentos por el territorio que la gente le entregaba a Egipto. Posteriormente, cuando no tenían efectivo, no tenían animales, no tenían territorio, la gente se hacía esclavo de Egipto y trabajaba por alimento. Esas fueron las 4 técnicas que utilizó José y convirtió a Egipto en la megapotencia. Pero la Biblia dice que pasaron los años y se levantó un faraón que no conocía a José. Y vieron que en tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de José, se comenzó a multiplicar y comenzaron a tener miedo. Y ellos dijeron, ese pueblo hebreo está creciendo y creciendo, porque el pueblo de Dios, amado hermano, cuando crece, el enemigo se asusta. Así es, no le gusta cuando el pueblo de Dios comienza a prosperar y comienza a crecer, es un peligro, es una amenaza para el enemigo. Y los egipcios comenzaron a ver que ese pueblo se comenzó a multiplicar. ¿Y saben lo que hizo Faraón? Mandó a buscar parteras y le dijo, cuando vayan a atender un parto de las hebreas, si es una niña la dejan con vida, pero si es un varón lo matan y lo tiran al río. ¿Saben lo que literalmente la Biblia dice? Lo tiraban al río, pero en realidad lo que hacían era que tomaban esos bebés recién nacidos o de meses, los tomaban y los lanzaban al río para sacrificarlo a su dios Hapi, porque dentro del río Nilo había una gran cantidad de cocodrilos que los niños caían y los cocodrilos los comenzaban a devorar. Por eso que mientras los cocodrilos devoraban a los bebés, el río se comenzaba a manchar con la sangre de los pequeños que eran lanzados al río y eran comidos por los cocodrilos. Dios estaba mirando eso y posteriormente le iba a pasar la factura a Faraón. Amén. De lo que estaba haciendo. Así es, Señor. Porque Dios no se queda, amados hermanos. Señor. Cuando hay ataque a su hijo, Dios sale como un padre a defender a su hijo. Amén. Tarde o temprano Dios muestra su justicia, Dios nos defiende. Aquí nosotros no estamos a la deriva. Aquí nosotros no andamos por casualidad. Tenemos uno que nos llamó, que nos defiende, que nos protege, que nos provee. Amén. Que nos cuida donde vamos, donde estamos. Así es, Señor. Y más encima manda a sus ángeles que acampen alrededor nuestro y nos protejan. ¿Qué más protección tenemos? Y más encima promete estar todos los días con nosotros y en nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Al ver esto, una de las hijas de Leví, de la descendencia de Leví, tuvo un pequeño. Y al ver que ya no pudo esconderlo, lo ocultó durante 3 meses. Y ella dijo, este niño está creciendo, y cada vez iban los egipcios y tomaban a todos los niños recién nacidos y los lanzaban al río Nilo y eran comidos por los cocodrilos. Pero al ver que ese pequeño tenía 3 meses y comenzó a crecer, no pudieron tenerlo. Y comenzaron a construir, para que usted me entienda, como una canasta. La armaron bien, depositaron al pequeño de 3 meses en la canasta y lo echaron a rodar río abajo. Y la madre tenía una hermanita mayor, Moisés le dijo, por favor ve y ve qué le va a pasar a esa canasta. Y la canasta comenzó a correr por el río, ¿sabe? El río lleno de cocodrilos. Pero la mano de Dios iba ahí. Amén. Porque cuando está la mano de Dios, nadie puede impedir allí, amado. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Y la canasta corría en medio de los cocodrilos. Increíble. Y más abajo, a la orilla del río, a la orilla, se estaba bañando la hija de Faraón. Y estaban las doncellas de Faraón ahí también. Y de repente vieron la canastita que iba corriendo. Y la hija de Faraón mandó a una de sus doncellas, le llamó la atención la canasta y trajeron la canasta. Y cuando llegó a donde la hija de Faraón, abrió la canasta y era un pequeño niño. Y la Biblia dice que era hermoso y le llamó la atención y quedó cautivada la hija de Faraón. Pero ella dijo, este es uno de los hijos de los hebreos. Y saben que la hermanita de Moisés estaba a lo lejos mirando. Y de repente fue donde la hija de Faraón necesita, mi señora, que alguien le cuide a ese pequeño. Yo voy a buscar una madre para que lo cuide. Y era su propia hermanita y fue a buscar su propia madre. Amén, Señor. Miren los planes preciosos de nuestro Dios. Amén, Señor. Y ella miraba de lejos y fue a buscar su propia mamá. Y más encima le pagaron. Amén. Mire qué lindos son los planes de Dios. ¿Cuántos se gozan, amado? Amén. Porque los planes de Dios son perfectos.
perfecto, amados hermanos. Dios hace la cosa perfecta. Dios no anda con las casualidades. Cuando mi Dios hace algo, lo hace perfecto para su gloria. Amén. Y llegó la hija, amado hermano, la madre de Moisés. Y yo me imagino cuando llega esa mujer y ve a su pequeño allí, y la hija de Faraón le dice: yo te pido que lo críes tú. Críamelo por favor y yo te voy a pagar. Y era su propio hijo. Alabando y lo crió y más encima le pagaba. Ese niño comenzó a crecer. Y seguramente su propia madre quizás lo criaría en el temor hacia Dios. Lo crió diciéndole que él no era egipcio. Yo me imagino que como ella misma lo crió, ella misma probablemente le transmitió los conocimientos, porque recordemos que ellos venían de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Probablemente le transmitió los conocimientos y le transmitió a ese pequeño niño que él no era egipcio, sino que era de la descendencia de Abraham. Pero algo curioso, cuando abrieron, ¿cierto?, la canastilla, la hija de Faraón le tuvo que ponerle un nombre. ¿Y sabe qué nombre le puso? Moisés. Ese nombre en el egipcio, Emeses, significa hijo de. Ramsés, Emeses, significa hijo de Ra, hijo del dios Ra, del dios Sol. Cuando la hija de Faraón tomó a ese niño y le puso Emeses, hijo de el dios Hapi. Pero como Moisés fue el que escribe el libro de Éxodo, él no le puso yo soy hijo del dios Hapi. Él le puso yo soy sacado de las aguas. Amén, Señor. Por eso que para algunos el término Moisés significa sacado de las aguas, pero en realidad en el original de los egipcios ese nombre significa hijo de el dios Hapi. El dios Hapi fue el que lo engendró, pero Moisés, como escribió el libro, no iba a poner eso, porque él sabía que no era hijo de Hapi. Así es, Señor. Era hijo de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos son hijos de este Dios grande y poderoso? Alabado es su nombre. Ese niño creció y se dio cuenta que uno por allí, un egipcio, estaba maltratando a uno de sus hermanos y fue sobre él y lo mató. Y tuvo que huir porque se dio cuenta que su asesinato que cometió, amados hermanos, contra un egipcio, no quedó oculto, sino que se dio a manifestar. Estuvo por allá y avanzó en los años cuando él era un anciano de 80 años. Ya no era un jovencito, era un anciano de 80 años que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, que se había ya olvidado de todo. Y estaba apacentando en el desierto las ovejas de su suegro y de repente a lo lejos vio una zarza que ardía y no se consumía. Una zarza era un arbusto de aproximadamente 1 metro o 1,5 metros. Era una planta que si usted la prende en segundos se consume. No alcanza a durar 5 minutos. En segundos usted la prende y se consume. Pero él vio que esa zarza ardía y no se consumía. Y comenzó a verla y pareciera que salía más llama. Y comenzó a observarla y no se consumía y seguía ardiendo. Porque cuando el fuego de Dios arde, nadie lo puede apagar. ¿A cuánto le gusta cuando el fuego de Dios arde continuamente? Que nadie puede apagar el fuego de la llama del Espíritu Santo cuando Él enciende. Nadie la puede apagar. Glorificado es su nombre. Y ese ancianito de 80 años se comenzó a acercar a la visión. Y de repente la voz tronante de Dios dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Y Dios le comisiona la gran labor: vas a ir donde Faraón, porque yo he oído la aflicción de mi pueblo y lo voy a sacar con mano poderosa de Egipto. Y sabe Moisés lo primero que dijo: pero ¿cómo voy a ir yo? Porque cuando Dios llama a alguien, lo primero se ve inexperto. Esa es una de las primeras confirmaciones. Pero ¿cómo voy a ir yo? No como eso, no, yo me la puedo, yo voy a ir, yo tengo cualidades, yo tengo capacidades, yo lo haría mejor. No, sabemos que si Dios lo usa es por su gracia. Amén. Por su misericordia.
Porque no somos nada, porque a Dios le encanta usar lo que nos sirve, lo que nadie mira, a eso Dios le encanta usar para mostrar su grandeza, su gloria, para que vean que ese no servía para nada, pero yo sí lo hago útil para mi gloria. Amén. Para que su nombre sea exaltado, sea puesto en alto, para que su nombre reciba gloria a las alturas de las nubes. Amén. Y la tierra conozca que Jehová es Dios. A su nombre sea la exaltación, la majestad. A ningún hombre, a ningún predicador, a ningún evangelista, a ningún cantante, ningún músico ni nadie. La gloria es de nuestro Dios, la gloria es de Él, por siempre y para siempre. Su nombre sea exaltado en este templo, su nombre sea glorificado en nuestro medio, su nombre sea puesto en alto en este lugar no solo. A Él sea toda la gloria. Amén. ¿Cuántos glorifican a Dios hasta mal? Muy manjir, más y manjir. Solamente denles toda alabanza, adoración y majestad. ¿Saben que cuando el ancianito Moisés de 80 años volvió? Por cierto, como Egipto era una civilización politeísta, de hecho Faraón se miraba como un dios. Y todos los que tenían que hablarle a Faraón no podían mirarlo de frente. Tenían que mirar al piso para hablarle a Faraón con reverencia. Nadie le podía hablar cara a cara a Faraón, sino que miraban hacia abajo y le tenían que hablar lo que le tenían que pedir en ese momento. ¿Sabe? Yo no sé cómo Moisés lo haría, pero llegó al mismo palacio de Faraón. Hay que entender que Faraón estaba muy resguardado por diferentes guardias que custodiaban su palacio, pero sin embargo Moisés llegó al mismo lugar donde estaba Faraón. Y cuando Moisés llegó no miró hacia abajo, como con reverencia, sino le dijo: el Dios de los hebreos me ha enviado. Dios. Jehová de los ejércitos. Amén. Y Faraón dijo: ¿y quién es Jehová para que yo haga caso? Y allí el ancianito tomó su vara. Esta señal me dio mi Dios. Y la lanzó en tierra y se transformó en una serpiente. Yo me imagino que Faraón en el momento se asustó, pero mandó a buscar sus magos, sus adivinos, su encantador y los trajo. Y sus hechiceros lanzaron también su vara y también se transformaron en serpiente. Pero sin embargo, la vara de Moisés devoró a todas las otras. Porque al diablo le encanta imitar lo que es de Dios. Le gusta imitar. Pero ¿sabe lo que nunca podrá imitar? Es el poder genuino de Dios. Amén. Hoy en día se imita muchas cosas dentro de la iglesia. Se puede imitar la música, se puede imitar la forma de predicar, la forma de cantar, la forma de vestir, pero el poder genuino de Dios no se puede imitar. Cuando hay poder genuino de Dios en una iglesia, eso es inimitable, eso se nota, se palpa, se siente, se sabe que es nuestro Dios que está obrando en ese momento. Santo es su nombre. Amén. ¿Sabe? Para ir reduciendo, Dios tuvo que enviar las plagas sobre Egipto. Y cada plaga era un desafío a uno de sus dioses. Y usted puede ver que la primera plaga, Faraón endureció su corazón. Y la primera plaga fue que transformó las mismas aguas en sangre. ¿Sabe por qué? Porque Dios le estaba haciendo recordar a Faraón: tú mataste a mis hijos y eran devorados por los cocodrilos. Y el río se pintaba de sangre. Yo te voy a transformar todo el río y todas las aguas de Egipto en sangre. Porque Dios tarde o temprano pasa la factura. Amén. Tarde o temprano Él pide cuentas. Y Faraón seguía endureciendo su corazón. Otro de los dioses importantes que tenía, el dios Respu, el dios del clima. Tremendo granizo Dios le mandó y su dios Respu, el dios del clima, no pudo hacer nada. Otro dios que tenían, el dios Ra, que adoraban al sol cada día. Cuando salían los egipcios, los sacerdotes adoraban el sol. Pero Dios dijo: yo voy a enviar una plaga de tinieblas donde no van a ver el día. Durante 3 días va a estar oscuro, tinieblas van a cubrir todo Egipto. Pero sin embargo en tierra de Gosén tenía luz particular. Así es, Señor. Porque la gloria de Dios le resplandecía a tierra de Gosén. Y los egipcios no podían ver ni su mano, porque tinieblas habían cubierto toda la Así es, tierra. Señor. Vino la plaga del ganado. ¿Sabe por qué Dios le mató al ganado? Dios le estaba pagando la factura. Por José tuvieron todo ese montón de ganado. Así es, Señor. Por José. Y ahora Dios pasó y todo el ganado de ellos murieron. Y la Biblia dice que ni una pezuña de los animales de los hebreos fue dañada.
Señor. Porque Dios hace diferencia con su pueblo. Amén. ¿Sabe qué lindo es cuando se ve cuando Dios defiende, amados hermanos? Qué precioso. Cuando nuestro Dios puede defender una obra, cuando Dios defiende, amado hermano, su pueblo, su iglesia, sus hijos. Qué lindo es que se siente contento uno cuando ve la mano de nuestro Dios. Es precioso ese momento. Cuando vemos la mano de nuestro Dios moverse, amados hermanos, es algo lindo, es algo que llena realmente, literalmente, llena nuestro corazón, nuestro ser. Salieron de tierra de Egipto con mano poderosa. Pero Faraón, sabe, él no quiso de alguna manera renunciar a su egocentrismo, a su grandeza de civilización, sino que lo siguió rumbo al camino. Y llegaron a un límite donde estaba el mar de frente y venían todos los egipcios detrás. Y todos comenzaron a murmurar: ¿para qué nos trajiste aquí? En Egipto no había sepulcros. Y sabe que Dios se puso la retaguardia. Una columna de fuego ardía. Así es. En este lado, a la orilla del mar, estaba el pueblo de Israel y al otro lado estaban los egipcios. No podían verse el uno del otro porque Dios estaba en el medio con una columna de fuego. Santo es su nombre. Amén. ¿Sabe? La Biblia dice que de noche estaba la columna de fuego que los abrigaba. De día la columna de nube. Nunca Dios dejó a su pueblo. Nunca. Nunca Dios abandona a su pueblo, su hijo. Nunca, amado hermano, nunca. En ningún momento. Todos los días tenía la nube. Amén. Todas las noches tenía la columna de fuego. Señor. Todos los días hay presencia de Dios también aquí. Aman Shurvishkamaji. Santo es tu nombre, Señor. Alamandore Krishna. Y cuando comenzaron a murmurar y Moisés se asustó: Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Dios le dijo: ¿y por qué clamas a mí? Extiende tu vara y di al pueblo que marche. ¿Sabe? Moisés extendió su vara y al momento de extender su vara, el mar se abrió. Señor. Y sabe lo que literalmente los estudiosos dicen, la Biblia dice en el libro de Job: por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Lo que probablemente pasó fue que Dios sopló y las aguas se abrieron y se cubrió de paredes de hielo, de tal manera que las aguas no caían sino que estaban congeladas y el pueblo pasó en seco. ¿Sabe algo curioso? Cuando la Biblia dice que el pueblo pasó en seco es porque pasó en seco. Amén. Lo que alguna vez me he metido a bucear y el terreno debajo del mar es húmedo, no es un terreno sólido, sino es arenoso. Y cuando uno pone el pie, cuando usted va a la playa y se gana a donde llega el mar y pone su pie en la arena, se hunde porque aún está blando. Pero ellos pasaron en seco. ¿Sabe que cuando ellos caminaban su pie no se hundía, sino que estaba seco? Porque Dios no nos mandó, amados hermanos, ni nos llamó para quedar estancados. Dios nos mandó para avanzar. No para quedar allí detenidos donde estamos. Por eso que el pueblo de Dios tiene que ir en avance. Si la Biblia dice que pasaron en seco, es porque el terreno hasta fue secado por la mano poderosa de Dios. En otras palabras, no le quedó ni arenita pegada con agua, no, pasaron en seco. Qué tremendo es nuestro Dios. Amén. Cuánto bendicen este Dios grande. Cuánto glorifican este Dios grande, este Dios lindo, este Dios maravilloso. Qué grande es nuestro Dios que servimos nosotros. A su nombre sea toda majestad, honor y gloria eterna. Y cuando ellos iban pasando, el ejército de Faraón estaba detrás. Ya Dios dejó de estar en la columna, sino que iba a través de la nube. Por eso que la Biblia dice el apóstol Pablo: a través de Moisés fueron todos bautizados, fueron todos cubiertos bajo la nube. Y ellos iban pasando y la nube arriba. Iban pasando el mar rojo y de repente Faraón, al ver que ya la columna de fuego no estaba, dijo: vamos a seguirlo. Y cuando le iban siguiendo y se comenzaron, amado hermano, a meter dentro de las aguas, el pueblo todo alcanzó a pasar al otro lado. Y Dios dijo: ahora extiende tu vara. Y la extendió y nuevamente las aguas. Y todos los egipcios murieron bajo las aguas. Señor. Amén. ¿Y sabe que ese tartamudo? Que dijo: pero ¿cómo voy a ir yo ante Faraón si yo soy tartamudo de lengua? No sé ni siquiera hablar. Tenía tanto gozo al otro lado que María tomó un pandero y ese tartamudo comenzó a alabar a este Dios grande. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Ha escuchado alguna vez un tartamudo cantar a Dios?
Pero cuando hay gozo, ¿quién se va a estar callado? Así es, Señor. Señor. ¿Cómo no alabar a este Dios grande, este Dios bueno? ¿Saben? Cuando Dios nos llama con un propósito. Aunque el diablo nos trate de matar en nuestra juventud, porque si hay algo que el enemigo quiere matarnos en nuestra juventud a través de droga, de fiesta, de drogadicción y de lo que sea. Señor. Pero cuando estamos designados por la mano de Dios, nadie nos va a tocar. Amén, Señor. Nadie. Tarde o temprano Dios nos va a llamar. Así como Dios protegió a Moisés sus 120 años de vida que Moisés tuvo, los 40 años en Egipto, los 40 años en el desierto de Madián y los 40 años caminando por el desierto. Toda su vida Dios lo protegió. Así es la iglesia, el pueblo de Dios. Amén, Señor. Siempre Dios nos protege. Amén. Siempre Dios va a estar con nosotros. Estemos como estemos y nos sintamos como sintamos, siempre nuestro Dios va a estar a nuestro lado. Señor. Esta ha sido su palabra. Póngase en pie en esta hora. Adiós. Que mi Dios sea